Bueno, el tema que estaba hablando era el siguiente. El tema que vamos a dar hoy se llama desarrollar las habilidades para un discernimiento excelente. Sabemos que hay un don que se llama el discernimiento de espíritus. Y después hay un don que es el don que tenemos todos nosotros, que es el don de discernir naturalmente las cosas. ¿Sí? Para poder empezar el tema, entonces vamos a ir a Hebreos 5:14, perdón. Hebreos 5:14. Voy a buscarlo acá en mi Biblia. Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Son para aquellos que por el uso de los sentidos tienen ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el propósito en sí de poder discernir entre el bien y el mal es lograr encontrar esa diferencia, ¿sí? Lograr encontrar, tener ese discernimiento cuando una persona me está mintiendo, por ejemplo, o discernir si esa persona que va a hacer un negocio conmigo no me está chantajeando para sacarme algo, algo de más, ¿sí? Algo que me va a perjudicar a mí. Pues este discernimiento que estamos hablando es un discernimiento terrenal, es una medida de discernimiento que nos dio Dios para darnos cuenta si alguien está por mentir o para ver si una persona sí está demonizada, si por medio de los síntomas que tenga esa persona. Esto es una habilidad, no es un don, es una habilidad. Este discernimiento es algo que nos da a todo Dios para darnos cuenta de la gente cuando nos está mintiendo, ¿sí? O sea que el propósito pleno de tener discernimiento espiritual es que podamos decir la diferencia entre el bien y el mal. El propósito pleno de tener discernimiento espiritual es que podamos decir la diferencia entre el bien y el mal. El discernimiento bíblico es una herramienta necesaria y disponible para todo creyente. Le vuelvo a repetir. El discernimiento bíblico es una herramienta necesaria, disponible para todo creyente. Sí, es necesario que sepamos, digamos, toda la Biblia. Por lo menos que podamos saber algunas palabras que son importantes. Porque si no, el diablo va a usar su artimaña para poder engañarnos. Porque él viene disfrazado como ángel de luz. Eso lo encontramos en 2 Corintios 11:14. Entonces, tenemos que saber que tenemos el discernimiento terrenal y tenemos el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu que se menciona en 1 Corintios 12:10 es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Este don es una expresión sobrenatural momentánea del Espíritu Santo, así como lo son todos los demás. Hay momentos que se va a activar el don y te va a mostrar a través de visiones, a través de un pensamiento, cómo se encuentra la persona o qué espíritu hay detrás de esa persona.
Entonces, lo que quieran anotar, el don de discernimiento de espíritu se menciona en Primera de Corintios 12:10. Es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Este don se manifiesta momentáneamente a través de pensamientos, visiones, y le muestra a la persona que tiene el don si esa persona se encuentra en pecado, si hay demonio detrás de esa persona. Y eso se activa cuando Dios desea, cuando el Espíritu Santo le quiere mostrar al siervo de Dios. ¿Sí? Pensamientos, visiones, ¿qué más? Disculpe. Repetime, ¿verdad? Pensamientos, visiones, ¿qué más? Te vuelvo a repetir lo que hablé. El discernimiento bíblico es una herramienta necesaria, disponible para todos. El conocer la Biblia es una puerta abierta para todos. ¿Sí? Todos debemos conocer la palabra. Al principio, cuando somos nuevos, nos recomiendan leer todo lo que es la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas. Cuando uno lee los 4 evangelios, se dan cuenta que ahí habla todo de la vida de Jesús, del nacimiento, de las tentaciones que tuvo él, todo lo que él sabe, todo lo que él hizo, sí, por nosotros. Por ejemplo, hay diferentes historias de la Biblia donde no operó el Espíritu Santo, pero operó el discernimiento terrenal, o sea, de la persona. Una de esas fue cuando Jesús fue a buscar agua en el pozo, donde estaba la samaritana, por ejemplo, que la samaritana eh, le dijo que él era profeta, pero ¿cómo se le reveló que era profeta? Entonces ella se dio cuenta por percepción, por eso se dio cuenta que era profeta. Entonces, tenemos el discernimiento, el don de discernimiento de espíritu, que es uno de los 9 dones que se menciona en la carta de Primera de Corintios, carta a los Corintios, Primera de Corintios 12:10. Este don es una expresión sobrenatural, momentánea del Espíritu Santo. Por medio de este don, la persona que tiene el don, por medio de visiones, por medio de pensamientos, le muestra este don a la persona. Si una persona se encuentra en pecado, si hay un demonio detrás de esa persona, si hay algo, le muestra al siervo de Dios. Entonces el siervo de Dios puede ejecutar una palabra de liberación para esa persona. Después tenemos el discernimiento cristiano o el discernimiento común que está hablando. Es diferente a lo que estábamos hablando sobre el don de discernimiento que se activa cuando viene el Espíritu Santo, se activa. O la persona que tenga, o depende del ministerio que esté ejerciendo, se va a activar en cualquier momento como él quiere y como él desea. El discernimiento cristiano es diferente al don de discernimiento espiritual. Es una habilidad desarrollada que viene de la práctica, ¿sí? A medida que vamos leyendo la palabra, a medida que vamos profundizando distintas facetas del estudio bíblico, nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar, y hay cosas que cuando vemos a otra persona, vemos en qué lugar se encuentran, por medio del estudio, por medio de ver mucha palabra, ¿sí? Al tener nosotros mucha palabra en nuestra vida, esa misma palabra transforma, porque es como una espada de doble filo que va cambiando en nuestra vida. Algo tiene que hacer la palabra en nosotros. Si le creemos a Dios, algo tiene que cambiar. Entonces, ese discernimiento terrenal, ese discernimiento de nosotros como cristianos, también sirve para ayudarle a otra persona, por ejemplo, que se encuentra atada a ciertas cosas. Entonces, este discernimiento tenemos que ponerlo en práctica todos. ¿Sí? Todo cristiano tiene que tener una medida de discernimiento para darse cuenta si esa persona viene de Dios o no viene. ¿Sí? A medida que tenemos lectura de la palabra y también nos metemos con el Señor en intimidad con Él, le adoramos, le alabamos, diezmamos, ofrendamos, ¿sí? El Espíritu se va a ir revelando a nosotros y ese discernimiento va a ir creciendo más.
ahí va creciendo más, va a ir creciendo. Y ese mismo, nuestro espíritu ya se va a dar cuenta si esa persona es de Dios o no, en la forma de hablar, en la forma de cómo actúa, ¿sí? Él mismo nos va a dar discernimiento a través de pensamiento, a través de visión, a través de sueños, ¿sí? El mismo espíritu, a pesar que no tengamos el don de discernimiento espíritu, ¿sí? Estoy hablando del discernimiento terrenal, así, de nosotros, ¿sí? En cambio, el que tiene el don del Espíritu Santo, el don de discernimiento, automáticamente se le activa y ve a la persona como una película, ¿sí? Le muestra todo lo que ella o la persona hizo. Entonces, el discernimiento cristiano, por otro lado, es diferente a lo que estuvimos hablando, que es al discernimiento de espíritu. Es una habilidad desarrollada que viene de la práctica, ¿sí? Por ejemplo, en la liberación del pastor Hugo, cuando le pregunta a la persona qué hizo, qué pecado cometió, ¿sí? Porque hay un pecado que le abre puerta el pecado le abre puerta al diablo, le abre puerta a demonios. Entonces le pregunta qué hizo. Y la persona empieza a contar qué cometió, qué error cometió, qué fraude hizo, ¿sí? Y y hay cosas que obviamente no cuentan, y que el pastor, como tiene el don de discernimiento espiritual, le está diciendo, hay algo que no contaste. Y ella está sabiendo, pero tiene que salir de su boca para poder ser libre, para que el demonio escuche y que va a renunciar de ese pecado, de eso lo que hizo, ¿sí? Cuando nosotros decimos la palabra renuncio a la fornicación, el demonio está escuchando y nuestra boca tiene poder, y ese renuncio nos libera de ese pecado, nos libera de esa atadura. Y después el hombre de Dios tiene que ejecutar la liberación, echarle fuera al demonio, o al principado, o la potestad que se encuentra ahí en la persona. Entonces todo creyente debería poner en práctica la capacidad de tener un buen discernimiento, ¿sí? A medida que nosotros vamos viendo, yo no tengo el don de discernimiento espiritual, pero por medio de los estudios, por medio de ver los videos del pastor Hugo, yo cuando veo a una persona que se está acercando, veo que cómo reacciona, cómo se mueve, yo me doy cuenta que demonio ya está ahí, sin yo tener el don de discernimiento espiritual. Ese es un discernimiento por la práctica, ¿sí? De yo asesorarme, de yo ver videos, de leer libros, de leer la Biblia. Eso es un discernimiento de conocimiento, ¿sí? No hace falta que yo tenga el don de discernimiento para darme cuenta si una persona está demonizada o está en maldición generacional o ancestral. El otro asunto que tratamos a menudo es el dilema de cómo tener un buen discernimiento sin volverse sumamente crítico, ¿sí? Cuando tenemos mucho discernimiento, sabemos mucho la palabra, en vez de discernir bien, ya estamos discerniendo mal, porque ya empezamos a criticar al pastor, ya empezamos a criticar a la iglesia, empezamos a criticar muchas cosas porque ya nosotros leímos tal parte o leímos la Biblia que dice tal cosa, y bueno, el pastor no está cumpliendo con eso, o el líder no está cumpliendo con eso, y entramos a criticar, y eso es malo, porque ahí entra un espíritu de religiosidad, y un espíritu que empieza a criticar, que se empieza a quejar. Y en vez de criticar, nosotros debemos orar por esa persona, si se encuentra haciendo algo mal. Estoy hablando del discernimiento natural, no estoy hablando del don de discernimiento de espíritu. Eso aclaro. Porque es una habilidad que nosotros adquirimos a medida que vamos leyendo la palabra, a medida que nos vamos metiendo con él. Si quieren anotar, Hebreos 5 del 3 al 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Hebreo 13:14. Cuando dice que tienen los sentidos ejercitados, significa percepción. Mientras que la palabra ejercitado quiere decir entrenar o practicar. Dice, observen que tienen, que dice, tienen los sentidos ejercitados. Sentido aquí significa percepción, es como percibir, ¿sí? Es como que algo nos está diciendo que algo está mal en esa persona, o algo está mal en mí. Estoy sintiendo que algo no está yendo bien o no está fluyendo bien. Es una percepción. Mientras que la palabra ejercitados quiere decir entrenar o practicar. En términos modernos podríamos parafrasear, ¿sí? Así en el versículo 14. La carne es para los maduros, y los que comen carne regularmente están entrenados en su percepción para jugar, si esa carne es buena o es mala. La diferencia entre el bien y el mal, ¿sí? Lo voy a repetir. La carne es para maduros, y los que comen carne regularmente están entrenando su percepción para jugar la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, a medida que nosotros vamos consumiendo la palabra, así vamos leyendo, vamos comiendo esa palabra, la palabra de Dios, ¿sí? A medida que vamos leyendo, nos vamos nutriendo de la palabra de Dios, ya no vamos a estar tomando una lechita, sino vamos a estar comiendo una buena carne, ¿sí? Y no solamente en los estudios nosotros comemos la palabra, sino en todos los días de que nos levantamos, al menos tenemos que agarrar la Biblia y leerla, y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, ¿sí? Antes de leerla, pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra, Espíritu de revelación venga sobre mí, así. Pedirle al Señor que nos revele la palabra y que esa misma palabra sea transformando nuestra vida. Porque si leemos la Biblia por leerla nomás, obviamente que va a ser como una historia más. Entonces, cuando usted se alimenta todos los días con la carne sólida, que es la palabra de Dios, hace referencia en la escritura como una espada, ¿sí? La palabra de Dios es como una espada y que va a penetrar en nuestro interior y algo va a hacer, algo va a cambiar. Eso lo encontramos en Efesios 6:17, que habla que la palabra de Dios es como una espada. Cada vez que abrimos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, es como una espada en nosotros que nos va partiendo, nos va limpiando, nos va transformando. Entonces, si quieren anotar, le dicto. La palabra de Dios, usada regularmente, a medida que voy leyendo la palabra todos los días, voy agarrando, por ejemplo, Mateo, voy leyendo por día 3 versículos y voy meditando en la palabra así. Dice, la palabra de Dios usada regularmente ejercita su percepción para que funcione correctamente. La palabra de Dios usada regularmente ejercita su percepción para que funcione correctamente. Entonces, cada vez que salga al mundo en un lugar espiritualmente hostil, su discernimiento estará listo para usarse. La palabra de Dios usada regularmente ejercita su percepción para que funcione correctamente. Entonces, cada vez que usted salga al mundo en un lugar espiritualmente hostil, obviamente que cuando nosotros salimos a pasear o salimos, nos vamos a cualquier lugar, obviamente que vamos a ver cómo se maneja el mundo, ¿sí? En sus afanes, en los problemas de ellos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que cada ambiente se mueven demonios. Y nuestro discernimiento estará listo. Nos vamos a dar cuenta si una persona es cómo se encuentra, ¿sí? Porque en nosotros ya obró la palabra, ya nos transformó, ya algo hizo la palabra de Dios que nos transformó.
Y nos vamos a dar cuenta si la persona se encuentra triste, nos vamos a dar cuenta cómo se encuentra esa persona. Ahí también le dicto otra frase importante. Nosotros como creyentes somos poderosos en el espíritu. Nosotros como creyentes somos poderosos en el espíritu. Así como un cuchillo sobre un tomate. Podemos derrotar al diablo y vencer al mundo en un instante. Satanás no puede competir con lo que nosotros tenemos y lo sabe. Satanás no puede competir con nosotros con lo que tenemos nosotros y lo sabe. Entonces le voy a repetir. Nosotros como creyentes somos poderosos en el espíritu. Así como un cuchillo corta un tomate. Podemos derrotar al diablo y vencer al mundo. Porque el diablo sabe lo que tenemos, lo que portamos nosotros. Pero ¿qué hace el diablo? Nos mantiene ocupados en muchas cosas. En el Facebook, nos mantiene ocupados en el TikTok, nos mantiene ocupados en el Twitter, nos mantiene ocupados mirando series, películas. Entonces, lo que logra es descentrarnos de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Obviamente que tenemos cosas que hacer, nos levantamos, oramos y después empezamos a limpiar nuestra pieza. Algunos tienen que trabajar, se van a trabajar, otros van a la escuela. Pero sí, hay que dedicar un tiempo de estar en la palabra de Dios, ¿sí? de buscarle a Él, de adorarle, de orar, ¿sí? De estar en su presencia. Porque si no, el diablo nos va a entretener. Justo apareció la serie que me gusta, y me pongo 2 o 3 horas ahí y el diablo me robó esas 3 horas. No es malo ver series, no es malo ver películas, pero lo malo es que nos roba el tiempo. Y podemos usarlo para poder crecer nosotros, porque somos importantes. ¿Sí? Somos muy importantes, Dios nos está necesitando. Enfatizo en eso. Dios nos necesita, pero Él, si quiere, puede levantar a la piedra, puede levantar a otra persona. Si nosotros perdemos nuestro tiempo en otras cosas, Dios va a levantar a otra persona. Por eso es necesario prepararnos nosotros mismos, ¿sí? Buscarle a Él, porque hay mucha necesidad. Hay gente que se está muriendo, hay gente en hospitales que necesita una palabra de nosotros, hay gente que está desahuciada o está con cáncer, y una palabra de nosotros puede sanarlo, ¿sí? Orar por ella o poner la mano puede sanarle y pueden recibir a Cristo. Hay algo que yo no es que critico y no es que digo, pero a veces como cristianos, como hijos de Dios, nosotros a veces nos equivocamos que venir al camino de Dios, todas las cosas se van a solucionar. Y es mentira. Es mentira. Que vas a estar bien, ¿no? Hay muchos que te venden ese que vas a estar bien, que vas a ser bendecido, que vas a estar bien económicamente, que nada te va a pasar. Mentira. Siendo creyentes, tenemos que pasar por muchos desiertos. Tenemos que pasar por muchas situaciones para que nuestra fe se pruebe con fuego. Y Dios tiene que probar nuestras vidas. Va a haber gente que nos va a escupir en la cara, va a haber gente que nos va a tratar mal, ¿sí? Pero ahí va a ser, el único que va a estar con vos va a ser Jesús y el Espíritu Santo y el Padre, porque no estamos solos. El mundo no puede dejar, tus padres te pueden dejar, pero Dios nunca te deja. Por eso es necesario meterse con el Señor más cada día, más cada día. No que el diablo nos mantenga ocupados. Por eso hoy le hablo del discernimiento, de que nosotros tenemos una medida de discernimiento, así como tenemos una medida de fe. Tenemos una medida, y esa medida va a ir creciendo, así como la fe va a ir creciendo. Por eso que somos importantes, pero el diablo nos quiere mantener ocupados, nos quiere mantener ocupados en muchas cosas. Por eso hay que dedicar el tiempo de estar con él. Si trabajamos mucho y si estudiamos mucho, al menos una madrugada, unos 15 minutos a arrodillarse ahí, estar con el Señor, dedicarse tiempo. Cuesta buscarle a Dios, cuesta. Pero hoy vemos mucha gente
poderosa levantada porque ellos persistieron, ¿sí? Por eso dice la Biblia, permanecer en mí y yo permaneceré en usted. Otra, o si quieren anotar, otra forma en que nosotros podemos aprender lo que es discernimiento es por medio de otro hermano que tenga la unción, ¿sí? Que tenga el poder en su vida, ¿sí? Y eso lo encontramos en Proverbios 27:17, ¿sí? Otra forma en que nosotros podemos recibir, ¿sí? Palabra, revelación, es a través de otra persona que lleva la palabra de Dios, ¿sí? Que tiene la unción en su vida. Y eso lo encontramos en Proverbios 27:17, que dice, hierro con hierro se agudiza, se aguza, así como el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se aguza, así como el hombre aguza el rostro de su amigo. Voy a buscar acá en el proverbio que me dice en esta Biblia. Alguno que tenga la Biblia traducción lenguaje actual para buscar Proverbio 27:17. Yo buscar acá en la Reina Valera. Proverbios 27:17 dice. Proverbio 27:17. Dice lo mismo. Dice hierro con hierro se abusa, así como el hombre abusa el rostro de su amigo. Dice lo mismo que dice. Sí, a promedio de otro hermano nosotros podemos crecer, sí. Podemos crecer espiritualmente y podemos agudizar, ¿no es cierto?, el discernimiento que es natural de nosotros mismos, que nos dio Dios un nivel de discernimiento. A medida de tener esa amistad con otro hermano, o sea, tiene que ser un nivel un poco más alto que nosotros, para que podamos crecer, sí, para aprender de él. ¿Alguien se quedó en algo? Así les repito de vuelta si se quedaron. Bueno, yo se me cortó la señal y tuve que salir. ¿Se salió? Ah, se te salió. Bueno, lo que estaba hablando es que a medida que para poder crecer también en nuestro discernimiento natural, necesitamos otros hermanos, otro compañerismo con otros cristianos, ¿sí? Que conozcan también de la palabra. Y a medida que vamos conociendo la palabra, vamos dando cuenta también por medio de ese pequeño discernimiento que Dios nos dio a nosotros para darnos cuenta de las personas, ¿sí? Darnos cuenta que nosotros también estamos mal. Nosotros discernimos cómo nos encontramos. Así también podemos discernir a otra persona por medio de su testimonio, por medio de cómo habla, de cómo se mueve. Podemos discernir qué espíritu se mueve en esa persona. Por ejemplo, en una persona que es homosexual, uno se da cuenta de cómo la persona reacciona en su cara, en sus ojos, ¿sí? Cómo se mueve, ¿sí? Cómo se da cuenta si una persona fue manoseada, ¿sí? O fue violada, obviamente, ¿sí? Uno se da cuenta. Eso nos damos cuenta en lo natural.
Por ejemplo, cuando nos encontramos en Hechos, nos encontramos en la palabra de Dios, Hechos 7:55, que habla de Esteban, cuando cuando le apedrearon los hermanos, esto sí, a Esteban. Él estaba predicando la palabra de Dios. Dice que Esteban tuvo una visión del cielo. ¿Sí? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Hechos 7:55. Él tenía una relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Una conexión con el Espíritu Santo. Entonces él vio una visión y vio al Padre, vio que estaba sentado. Algo y buscar para leerlo. Hechos 7:55. Es un ejemplo de cómo él tuvo discernimiento, pero en este caso es espiritual, porque se le reveló. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saúl. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Habiendo hecho, murió. Murió. Ese es un ejemplo, digamos, de cómo se nos puede abrir el espíritu. Los ojos espirituales podemos ver y discernimiento, ¿sí? Bueno, Joaquín, está bien. Si tenés que salir, salí nomás, Joaquín. Nos vemos, hermano. Muchas gracias por la enseñanza. Dale, muchas bendiciones. Bendiciones. Gracias. Igualmente para todos. Nos vemos. Ese es un ejemplo de un don espiritual, ¿sí? Cómo Dios nos puede abrir el espíritu y podemos ver, ¿sí? Podemos verle a Él. Si quieren anotar para tener, muchos cristianos hacen caso omiso a la actividad angelical y demoníaca en los cielos. Y como resultado tienen embotado el discernimiento. Muchos cristianos no hacen caso omiso de la actividad angelical y demoníaca en los cielos. Como resultado tienen embotado el discernimiento. Eso quiere decir que como cristianos a veces nos damos cuenta que hay ángeles que nos protegen y hay demonios que siempre están tratando de destruirnos nosotros. Y algunos cristianos hacen caso omiso porque no tienen discernimiento. ¿Y cómo no nos damos cuenta cuando no tenemos discernimiento? De la siguiente manera. Por ejemplo, si una persona mira chicas, por ejemplo, que están bailando y esas chicas hacen pasos de seducción. Y la persona es cristiana, predica en la iglesia, todo, y mira hasta como 3, 4 días cuando ya va a saber quién es la ganadora. Pero se va a la iglesia y le critica a la intercesora porque vino despeinada. ¿Tú crees que esa persona tiene un discernimiento espiritual? No, obviamente que no.
porque la persona está criticando a la iglesia, está criticando al hermano, a lo que se está moviendo ahí un espíritu religioso, porque la persona ni ora ni lee la palabra y está mirando encima algo que no le edifica, porque obviamente esas chicas están haciendo pasos seductores, están con la pollerita bien corta. ¿Sí? Ese es un ejemplo de una persona que no tiene discernimiento, que está embotado su discernimiento, no se da cuenta que el pecado está frente de él, pero no se da cuenta. Pero puede criticar a la iglesia, puede criticarle a todo el mundo, pero él está bien. Y ahí hay un espíritu de religiosidad. Entonces, tenemos que saber que nosotros estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Y todos tenemos un espíritu, que es nuestro espíritu. El espíritu humano es justamente un espíritu y tiene la capacidad de percibir lo espiritual. Si quieren anotar, el espíritu humano es justamente eso, un espíritu, y tiene la capacidad de percibir el ámbito espiritual. Y tiene la capacidad. Tiene la capacidad de percibir el ámbito espiritual. Tiene la capacidad de percibir el ámbito espiritual. No poseemos esta capacidad cuando acabamos de nacer de nuevo y somos llenos del Espíritu Santo. No poseemos esta capacidad cuando acabamos de nacer de nuevo y somos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos recibimos el Espíritu Santo, no, o sea, aceptamos a Jesús, no nacemos de nuevo, ¿sí? No recibimos una restauración y una transformación de parte del Señor en nuestra vida, no podemos discernir jamás en una persona. Lo único que podemos tener es un discernimiento para poder criticar a la persona, un discernimiento del diablo. No vamos a tener un discernimiento que pueda usar el Señor para poder transformar vidas. Nuestro discernimiento va a estar embotado, no nos vamos a dar cuenta de lo que hacemos, vamos a estar pecando, vamos a estar criticando a la persona, o vamos a tener el pecado, pero no nos vamos a dar cuenta. Por eso es necesario nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo. Una, por ejemplo, para sellar a la persona de que hable en lengua, por ejemplo. La persona tiene que hablar en lengua, entonces ahí es porque nació de nuevo. Es un ejemplo. Otros pueden tener otros dones. ¿Pudieron anotar? Así le digo otra cosa. El espíritu humano también puede ser perceptivo, simplemente al adquirir información natural. El espíritu humano también puede ser perceptivo, simplemente al adquirir información natural, que le da por medio de los sentidos, ¿sí? El sentido de la carne, del cuerpo. El espíritu humano también puede ser perceptivo,
simplemente al adquirir información natural que le da por medio de los sentidos naturales. Por ejemplo, si conoce a alguien que parece no poder superar una adicción, es fácil percibir que hay un espíritu de esclavitud operando en su vida. Vuelvo a repetir, si conoces a alguien que parece no poder superar una adicción, es fácil percibir, porque hay un espíritu de esclavitud operando en su vida. ¿Sí? Le esclaviza al pecado, le esclaviza a la masturbación, le esclaviza a drogarse. ¿Sí? Sabemos que hay demonios detrás de todo eso y tienen sus nombres, pero hay un espíritu de esclavitud, sí, le esclaviza al pecado y no puede dejar. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos la mujer del pozo. Lo encontramos en Juan 4:19, cuando la mujer samaritana le dice que Jesús era profeta. Juan 4:19. Obtuvo la revelación porque Jesús había dicho secretos personales de la vida de la chica, de esta mujer. Ella le dijo que tenía un solo marido, pero en realidad Jesús le dijo cinco maridos tuvo. Y ahí ella le dijo, eres profeta. Pero ella no tenía discernimiento o el don de discernimiento de espíritu, sino era un discernimiento natural. Por medio de también, por este discernimiento, por medio de este discernimiento también los brujos utilizan. Los satanistas utilizan para poder conectarse moverse en el espíritu a otros lugares, ¿sí? Porque nosotros somos seres espirituales. Entonces ahí le di dos ejemplos importantes de cómo se utiliza el discernimiento natural para discernir cosas espirituales. Que a veces no hace falta tener el don de discernimiento espiritual para ver los demonios, sino a veces nosotros por medio de los estudios, por medio de meternos con Dios, Dios va habilitando nuestro espíritu, va habilitando muchos sentidos espirituales en nuestra vida y nos vamos a dar cuenta si esa persona está bien, si hay demonios detrás de esa persona. Si quieren anotar algo, muchos cristianos tienen percepción, pero nunca dan el siguiente paso ni aprenden a caminar en el discernimiento. Así que se vuelven atontados en las cosas espirituales, viviendo siempre en las nubes, oyendo y viviendo cosas extrañas. Muchos cristianos tienen percepción, pero nunca dan el siguiente paso, ni aprenden a caminar en el discernimiento. Así que se vuelven atontados en las cosas espirituales, viviendo siempre en las nubes, oyendo y viendo cosas extrañas. Una persona que vive en la religión, una persona que se va a la iglesia todos los domingos, pero durante toda la semana nunca agarra la Biblia, nunca lee, nunca ora. Esa persona no va a tener ni discernimiento natural ni espiritual, porque no lee. Obviamente que a esa persona le va a dar lo mismo si una persona está mal, le va a dar lo mismo si una persona se encuentra en el hospital casi muriendo. ¿Qué palabra le va a dar? Nada, solamente carne. Por eso es necesario meternos con Dios. Lo que hoy le vine a hablar es sobre el discernimiento natural. Es diferente, no contrario, sino es diferente el don de discernimiento espíritu, porque el don de discernimiento espíritu es un don que por medio de visiones, revelaciones, sueños, pensamientos que nos da Dios de una persona específica, cómo se encuentra esa persona, para nosotros poder liberarlo, ¿sí? Para poder sacarle de esos pozos de esclavitud, ¿sí? De esas cadenas o cadenones que se encuentran atada a la persona. Por ejemplo, el pastor Hugo tiene ese don. Entonces él se da cuenta si una persona le está mintiendo. Y ese don automáticamente se activa cuando el Espíritu Santo quiere, porque él quiere y hace como él desea. Y dice que él reparte los dones como él desea y él quiere. Por eso, si anhelamos ese don, podemos pedirle al Espíritu Santo, podemos pedirle a Dios y nos puede dar.
Por eso dice la Biblia que anhelemos, ¿sí?, los dones, anhelemos los dones. El don de discernimiento de espíritu es uno de los 9 dones. ¿Sí? Si quieren anotar la palabra discernir, significa juzgar o extraer una conclusión analítica. La palabra discernir significa juzgar o extraer una conclusión analítica. ¿Podrías repetir, por favor? ¿Sí? Dice, la palabra discernir significa juzgar o extraer una conclusión analítica. ¿Por qué analítica? Porque estamos analizando la vida de la persona, así, cómo entró ese demonio, cómo entró y le destruyó la vida, así como vino y destruyó el demonio ahí, la vida de esa persona. Estamos analizando, por eso que significa juzgar o extraer una conclusión analítica. Para reconocer la voz del discernimiento, necesitamos comprender de dónde habla. El espíritu humano no solo es perceptivo, sino que es el lugar donde el Espíritu Santo vive en el creyente. Por eso viene el don, porque el Espíritu vive en nosotros, desactiva el don. Para reconocer la voz del discernimiento, necesitamos comprender de dónde habla. El espíritu humano no solo es perceptivo, sino que es el lugar donde el Espíritu Santo habita. Por esa razón, nuestras capacidades espirituales son más perceptivas. Por eso nos damos cuenta en un ambiente donde se mueve el demonio, nos damos cuenta, sí, porque sentimos en el Espíritu. Y nos vamos a la iglesia y sentimos que se mueve el Espíritu del Señor, sí, se siente el fuego. Ahí es porque nuestro espíritu está metido en el Espíritu, sí, en el Espíritu del Señor, porque se mueve en la presencia de Dios. Ahí ya nosotros estamos discerniendo si hay algo malo en el ambiente o hay algo que no es de Dios. Por eso es necesario que darnos cuenta que Dios vive en nosotros. Y para que Dios viva en nosotros es necesario limpiarnos, ¿sí? Hay que entregar nuestro cuerpo como sacrificio santo, vivo y agradable, dice el Señor en la palabra. También tenemos en Proverbios 20:27, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Esto quiere decir que nosotros somos como una lámpara dentro de nosotros, que somos la luz, ¿sí? Para las tinieblas, ¿sí? Nosotros traemos luz para aquella gente que está en la oscuridad, ¿sí? Nosotros somos la luz para poder liberar al cautivo. ¿Sí? Amén. Amén, amén. Pero para poder tener esa luz, como yo le estaba hablando, es necesario entregar nuestro cuerpo como sacrificio santo, agradable, a través de ayuno, a través de oración, vigilia, ¿sí? Siempre nos repite el pastor eso, que hay que meterse con Dios para que nuestro espíritu sea lleno de Él, nuestro cuerpo, nuestra mente. Por eso es necesario meterse con el Señor, entregar nuestro espíritu, nuestra mente, todos nuestros pensamientos, todo lo que nos preocupa, todo lo entregamos a Él para que Él empiece a orar, para que Él empiece a hablarnos,
porque somos importantes, somos muy importantes, hay mucha gente que necesita de nosotros. Algunos de ustedes son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta de que hay gente que necesita una palabra de nosotros, y en nuestra boca está la palabra, porque Dios ya lo colocó, Dios ya colocó la palabra, pero a veces no nos damos cuenta, no discernimos a veces, no discernimos bien, porque a veces nuestra mente también está embotada en todas las cosas mundanas del mundo. Sí, porque tenemos que pagar tal cosa, porque tenemos que estudiar, porque tenemos que rendir tal materia, ¿sí? Estamos preocupados. Por eso a veces hay que tranquilizarse y bajar los 9 cambios y sentarse en la presencia de Dios, arrodillarse en la presencia de Dios y entregarle toda nuestra carga. Y nada sea para tropiezo de nuestra vida, para que el enemigo no nos distraiga con muchas cosas, ¿sí? Porque el mundo es bonito, cuando vos lo disfrutás, lo ves, las montañas, ves todo es bonito, todo lo que creó Dios es bonito, aún todas las cosas que creó el hombre, el cine, todo, el TikTok, el Facebook, todo es bonito, es lindo estar mirando la historia de los demás, ya sea buena, ¿sí? Ya sea cristiana, ya sea todo, pero ¿qué haces tú viendo eso si vos también tú puedes tener ese mismo poder, puedes tener esa misma unción? Todo podemos, pero depende de nosotros meternos con Dios y tener una intimidad, porque Dios no tiene favoritos no tiene íntimos, tiene personas que se metan con Él, que crean su propia historia, ¿sí? Amén. Si quieren anotar 4 técnicas importantes para tener un discernimiento, un discernimiento excelente. 4 técnicas claves para usar correctamente el discernimiento. Uno, el verdadero discernimiento siempre se examina primero a sí mismo. Si quieren poner Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien ha sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Entonces, uno dice, el verdadero discernimiento siempre se examina a sí mismo. Si antes de reprender a la persona, antes de acusarle frente a la autoridad, al pastor o líder, debemos nosotros también jugarnos si nosotros también no estamos en el mismo pecado. Por eso dice la Biblia, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarle con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. La segunda, juzga el fruto sin vergüenza. Juzga el fruto sin venganza, perdón. Juzga el fruto sin venganza. El primero, ¿cuál fue? Disculpe, hermano. El primero, el verdadero discernimiento siempre se examina primero a sí mismo. El verdadero discernimiento siempre se examina primero a sí mismo. Y ahí le di un versículo que se encuentra en Gálatas 6:1. El verdadero discernimiento siempre se examina primero a sí mismo. Gálatas 6:1 dice.
La segunda, juzgar al fruto sin venganza. Todos ya conocemos el pasaje que dice Mateo 7:1, que dice, no juzguéis para que no seas juzgado. El segundo dice, juzgar al fruto sin venganza. Mateo 7:1. No juzguéis para que no sean juzgados. ¿Qué quiere decir juzgar al fruto sin venganza? Quiere decir que si estamos viendo al líder que está pecando, que se está masturbando, que está viendo por nosotros, no le vamos a jugar, vamos a orar por él. Porque dice la Biblia de Mateo 7:20 que por los frutos los conoceré. Como él tenga frutos espirituales, frutos dignos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que si la persona se encuentra con Dios. Vamos a discernir si la persona está bien o está mal. En su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma como trata a la persona, si es egoísta, si tiene un mal carácter o relaciona mal con su esposa, por ejemplo. Nos vamos a dar cuenta en qué área se encuentra la persona. Por eso que no debemos juzgar, sino debemos orar por esa persona. Entonces la primera era, de verdadero discernimiento siempre se examina primero a sí mismo. La segunda, juzga el fruto sin venganza. La verdad debe ser mezclada con amor. O sea, si sabemos que tenemos que decirle una palabra fuerte, debemos buscar la sabiduría del Señor para poder transmitirla a esa persona, que sabemos que después le puede caer mal, le puede caer muy mal. ¿Sí? Una palabra puede lastimarle a la persona o le puede bendecir. ¿Sí? Por eso es necesario ser guiado por el Espíritu para que no dañarle a la persona, sino hablarle como Dios quiere que le hablemos. ¿Sí? La verdad debe ser mezclada con amor. Efesios 4:15 dice, la verdad debe ser mezclada con amor, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Sí? Sino que hablando la verdad en amor, no te dice hablando la verdad con represión. Si sabes que esa persona está metida en la edición y vos le decís, no, no haga eso porque te hacía el infierno, no haga esto porque sí. Obviamente se va a ir al infierno, pero debemos buscar la forma de, de lograr impactar su vida para traerlo a Cristo. ¿Sí? Por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo es amor, que Dios es amor, debemos tratarle un amor, debemos tener discernimiento para poder tratarle a esa persona. Por eso dice, la verdad mezclada con amor. Vuelvo a repetir, que me queda acá. La verdad debe ser mezclada con amor. Ahí está. La verdad debe ser mezclada con amor. Efesios 4:15. Si quieren colocar ahí. Esto se demuestra que nuestra madurez va creciendo, o sea que si nosotros tenemos discernimiento de cómo tratarle a una persona que tiene adicción, significa que nosotros crecimos espiritualmente, porque hay una madurez, ya no está José, sino ya está Cristo en mí, y Él es el que habla a través de mí. El último, evitar los extremos innecesarios. Evitar los extremos innecesarios.
Filipenses 4:5. Evitar los extremos innecesarios. Y el versículo Filipenses 4:5. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Que su amabilidad sea evidente a todos los que a todos, el Señor está cerca. Filipenses 4:5. La palabra amabilidad se traduce como gentileza. ¿Sí? Cuando hablamos de evitar los extremos necesarios es cuando en la iglesia, por ejemplo, estamos luchando con gente que son nuevas y que le está costando, por ejemplo, dejar las tradiciones de Halloween, por ejemplo, que le viste a su niño con ropita de Halloween, por ejemplo, y son gente nueva. Y la mayoría de la iglesia está luchando para enseñarle que eso es diabólico y así está tratando. Y hay gente que en vez de decirlo en amor, lo destruye esa persona y dice, no haga eso, no lo viste a tu niña, no lo haga eso. Si no, no vas a poder entrar más en la iglesia. Un ejemplo, que llevan a extremos innecesarios, a extremos que terminan destruyendo a la persona. Sabemos que está mal el Halloween y sabemos que vestirse con eso, obviamente, están celebrando la muerte, no a la vida. Pero hay que tener discernimiento, sí, para enseñarle a esa gente que son nuevas, sí, que están viniendo al camino del Señor. Es un ejemplo que le estoy dando que puede suceder en alguna iglesia, puede suceder que hay gente que tiene un carácter muy fuerte y en vez de tener el discernimiento de poder tratarle a la persona, lo trata mal y termina yéndose esa persona. Esto no quiere decir que vamos a estar aceptando el pecado dentro de la iglesia, no, jamás, sino que vamos a tener el amor de parte del Señor para poder ministrarle a esa persona. Porque hay un ministerio que se llama el Ministerio de la Consolación. Nosotros estamos para restaurarle a la persona, no para destruirle. Por ejemplo, otro ejemplo que por ahí se lo sucede, cuando las chicas se van con una calza muy ajustada, quitando el hermanito atrás y bueno, los hermanitos ya se empiezan a exaltar, empiezan a ver que la hermanita se va con una calza bastante apretada y bueno, otra lucha también que había dentro de la iglesia. Ya anda el pastor diciendo, no, hermanita, no vengas con esa calza, porque el hermanito se exalta y bueno. Hay muchos casos en la iglesia y hay muchas maneras de, comúnmente el pastor es el que trata todas esas cosas. Sabemos que tenemos que venir de una forma modesta, no una forma provocativa a la iglesia, debemos venir de una forma que sea agradable a Dios, porque venimos a la casa de Dios, venimos a orarle a Él, venimos a orar, no venimos a venir con el espíritu de seducción, ¿sí? Para seducirle, hacerle caer al hermano. Sabemos que va a venir gente que venga con ese espíritu, inclusive brujos van a estar dentro de la iglesia. Y a veces si no tenemos discernimiento del don de discernimiento de espíritu, en este caso no nos vamos a dar cuenta. Pudieron anotar los 4 puntos importantes técnicas, ¿sí? Para poder discernir. Amén. Sí. ¿Sí? Sí, hermano. Bien. Esto si quieren anotar es lo último y ya damos por terminado. Por otro lado, si contiene características sombrías, pecaminosas y mundanas, toma la decisión personal de evitarlo. Y esto estoy hablando de cualquier ámbito.
si ese, ¿cómo se puede decir? Si esa persona, si esa cosa, o si esa película o serie contiene características sombrías, pecaminosas y mundanas, tome la decisión personal de evitarlo. Aunque teniendo en cuenta que no todos, especialmente en el mundo no cristiano, comprenden su postura al respecto. ¿Sí? Hay gente que dice que no es malo ver películas de terror, o hay gente que dice, no, no es malo hacer tal cosa. Por eso, si tiene características sombrías, pecaminosas, eso que vamos a ver, o eso que vamos a tratar con esa persona, o lo que vamos a hacer, digamos, si tiene algo oscuro, vamos a tomar la decisión de no hacerlo, porque sabemos que eso va a traer algo malo a nuestra vida. Si miramos películas de terror, obviamente que vamos a abrir nuestros ojos a ver cosas que dan miedo. Obviamente que nosotros no, Dios nos dio espíritu de temor, pero dice el sabio, o sea, ve el mal y se aparta. Si nos está diciendo el Señor que tenemos que, estamos viendo que está sucediendo algo malo y nos vamos y caemos, obviamente caemos nosotros por desobedientes, porque Dios ya nos está advirtiendo que no tenemos que hacerlo. Porque lo que va a abrir es un espíritu de miedo que opera en la vida. Y por más que sea pastor, sea lo que sea, el espíritu va a entrar, porque el diablo es sinvergüenza, va a entrar igual. Entonces, si quieren anotar, si contiene características sombrías, pecaminosas y mundanas, toma la decisión de desecharlo y de no darle lugar en toda la área que nosotros nos movemos. Entonces, estuvimos hablando de 4 puntos importantes. Si la primera, el verdadero discernimiento siempre se examina a sí mismo. Si sabemos que la persona cayó en tal pecado, nosotros vamos a tener la gracia y la sabiduría de poder destacarlo. Jugar el fruto sin venganza. ¿Sí? Eso quiere decir que no tenemos que tener algo contra el hermano, ¿sí? De querer destruirle, de querer hacerle algo porque pecó. La verdad debe ser mezclada con amor. O sea, si sabemos que tenemos que reprenderla a esa persona, no vamos a reprenderla en reprensión o con autoridad y haciéndole toda la película, a veces no. Vamos a hacerlo en amor, guiado por el Espíritu. Y el buen discernimiento evita extremos necesarios, ¿sí? Evita pelear con la persona, evita llegar a discusiones muy grandes. Sí, evita. Este discernimiento que le hablé, el discernimiento natural que tenemos todos tenemos una medida de discernimiento. Nos damos cuenta si en el ambiente donde encontramos está Dios o está el diablo, está su demonio. Después está el don del discernimiento de espíritu, que es un don que se activa cuando el Señor desea, se activa. Y este don muestra a través de visiones, a través de sueños, revelaciones o pensamientos, si la persona cometió tal pecado o si detrás de esa persona hay un demonio o hay un pacto o hay algo. ¿Sí? Dios le muestra al siervo de Dios para que pueda romper. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda que tengan, chicos? Dice, ¿cómo intimar con el Espíritu Santo? Tengo 2 votos. Dice, orar y adorar, 2 votos. Fe que mueve montaña, 1 voto. En total, 5 votos. Para aquellos que no pudieron votar, en la parte, en los 3 puntitos del teléfono, se van donde dice actividades. Y ahí le va a aparecer una encuesta. Y ahí pueden votar.